Hola, hola, bienvenidos un día más a este subcanal de información. El día de hoy realizaremos un resumen acerca de la obra Los fragmentos presocráticos de Alberto Bernabé. Para comenzar, es necesario comprender que Alberto Bernabé se dio a conocer de gran manera por su obra titulada Fragmentos presocráticos. Dicha obra fue publicada en Madrid en 1987. Este libro se centra básicamente en la recopilación y traducción de fragmentos de los filósofos presocráticos, que son considerados como los primeros pensadores de la filosofía occidental. Ok, ¿qué buscaba Bernabé con dicha recopilación? Bernabé buscaba acercar los textos presocráticos al público en general, proporcionando instrucciones sencillas pero rigurosas que ayudan a comprender los fragmentos. A diferencia de otras obras traducidas existentes en su época, Bernabé pone un énfasis o el valor literario de los textos presocráticos, considerándolo como una cualidad inherente entre ellos. Ok, Bernabé utiliza para la recopilación de dichos textos una metodología selectiva, evitando incluir pasajes poco significativos y citando solo aquellos fragmentos que son relevantes para comprender en gran medida la doctrina presocrática. Además, proporciona información sobre la datación de cada autor, su biografía y naturaleza y forma literaria en los que los escritos de las introducciones correspondientes. Bernabé también se preocupa por ofrecer una traducción fiable, aunque reconoce que puede haber cierta desigualdad en la calidad de traducciones de diferentes autores y procesando los textos poéticos. A pesar de sus limitaciones, la obra de Bernabé es valorada por su contenido científico y su contribución al estado de investigación sobre los pensadores presocráticos en el momento de su publicación. Es decir, Bernabé busca realizar un enfoque acerca de los textos presocráticos, generando que el público en general pueda comprenderlos de mejor manera. Como primer punto tendríamos la validez del término filósofos presocráticos. Los filósofos presocráticos se utiliza tradicionalmente para referirse a un grupo de pensadores griegos que vivieron a finales del siglo VII hasta mediados del siglo V a.C. Se les considera filósofos porque aportaron en la poesía y la literatura para desarrollar formas de pensamiento más racionales y explicar el origen y la estructura del mundo. El adjetivo presocráticos indica que los filósofos existieron antes de Sócrates, quien se considera el punto de inflexión entre la filosofía al centrarse en el ser humano. Sin embargo, esta clasificación es parcialmente verdadera y requiere matizaciones. Inicialmente, llamarlos filósofos puede resultar anacrónico, a menos de que entendamos el término en su sentido etimológico de amantes del saber, y no en el sentido moderno. En el momento histórico, la filosofía no estaba claramente separada de la religión ni de lo que hoy llamamos ciencias. Además, otros autores, como los poetas líricos y épicos, trataron temas específicamente filosóficos, aunque se pretenda diferenciarlos de los llamados filósofos presocráticos. Por otro lado, el término presocráticos carece incluso de validez cronológica, ya que algunos de los filósofos, como Diógenes de Apolonia o Demócrito, fueron contemporáneos no anteriores a Sócrates. Asimismo, tenemos el cómo han llegado hasta nosotros las ideas de los presocráticos. Las ideas de los presocráticos no llegan de nosotros de manera intacta, a diferencia de obras como las obras de Platón y Aristóteles, que se han conservado en abundancia en la antigüedad. En un periodo determinado, el interés de los eruditos se desvió de las creaciones de los filósofos presocráticos, eclipsadas a sus ojos por las obras más completas como las de Platón o Aristóteles. Tenemos muchas citas que han desde las obras de Platón y Aristóteles y sus comentarios, así como autores de las Misenias de Plutarco y padres de la Iglesia como Hipólito, entre otros. Además, contamos con la llamada tradición doxográfica, que recopila opiniones de diferentes filósofos, ya sea agrupadas por autores como la obra de Diógenes, Laercio, o por temas como el caso de Aesio.
En última instancia está la tradición doxográfica, que se deriva de una obra de Téstrafo llamada Opiniones Físicas, que se ha permitido y que intentaba hacer una especie de historia filosófica fuerte, influenciada por el pensamiento de su maestro Aristóteles. Ok, vamos hacia lo que serían los filósofos presocráticos y la transición que han tenido entre la especulación mítica y y el pensamiento racional. Se podría decir que de la especulación mítica al pensamiento racional en la antigua Grecia, específicamente en el periodo de los presocráticos, se plantea que aunque se afirma que los griegos se liberaron de la estimulación mítica y adoptaron un enfoque más racional, esta afirmación requiere matizarse. Es decir, que a pesar de que se considere que los filósofos presocráticos hayan adoptado un enfoque racional y hayan dejado de lado una especulación mítica, no se posee todos los recursos para confirmar que sea así cierto. Entonces se destacan algunas diferencias entre la especulación mítica y el pensamiento racional. El mito más concreto narra eventos específicos que ocurrieron en un lugar y momentos determinados, mientras que el pensamiento filosófico es abstracto. Además, el tiempo en el que ocurren los acontecimientos míticos es un tiempo mítico, el que ya han ocurrido todas las cosas, mientras que en el pensamiento racional se desarrollan al mismo tiempo que el nuestro. Por lo que se mencionan algunas condiciones históricas que facilitaron este cambio, como la falta de dogmas y una casta sacerdotal rígida en la religión griega. Los movimientos migratorios griegos se llevaron al contacto de las ideas y la necesidad del conocimiento geográfico más preciso debido a las actividades comerciales. Por lo que se podría decir que esta transición de la especulación mítica al pensamiento racional de la antigua griega, las ambas formas del pensamiento coexistieron durante mucho tiempo y no fue un cambio repentino, por lo que se destaca la relación entre la especulación mítica y el pensamiento racional, así como algunas diferencias clave entre ellos. Lo que nos lleva a conocer los contenidos de la filosofía presocrática. En la filosofía presocrática se muestran algunos de los principales abordamientos que dan los filósofos, en los cuales incluyen la cosmología, la materia y los elementos, cambio y debatir, y la realidad y la apariencia. Muchas de las formas literarias de los filósofos presocráticos consistieron en el comportamiento de la relación entre la literatura y la filosofía en el contexto de los filósofos presocráticos. Los primeros filósofos griegos argumentan que existe una tendencia a separar los escritores literarios y los filósofos, de los cuales lleva una presente más atención y una contribución a los escritores de la creación de los recursos formales y excesivos. Se podría decir que un autor que sostiene que los filósofos griegos, al ser autores que utilizaban el idioma griego para expresar sus ideas, no se encuentran completamente separados del panorama literario, aunque para ellos sí existe una separación entre la literatura y la filosofía. En el caso de los filósofos presocráticos, que fueron pioneros en la especulación sobre el mundo, el hombre y la divinidad, se vieron obligados a encontrar el medio más adecuado para exponer un conjunto de ideas novedosas, que en principio eran difíciles de expresar utilizando los géneros literarios ya establecidos, los cuales tenían el propósito de diferenciar y dar características bien definidas. Por lo que, antes de que la especulación presocrática se diera, los géneros literarios predominantes de la época era la literatura épica, en las cuales habían profanaciones mitológicas y hablaban acerca de lo que sucedía específicamente en dicho contexto. También se encuentran dificultades en la traducción y la interpretación. Es muy difícil que en este momento se pueda decir que los fragmentos presocráticos
que leemos estén 100% verificados, debido a que existe una gran diferencia entre el idioma griego y el español que conocemos actualmente. Entonces, como el mismo Alberto Bernabé lo dijo, es difícil llegar a que las traducciones sean exactas y no existan interferencias entre ellas, por lo que las traducciones españolas de los presocráticos, durante mucho tiempo no hubo una traducción confiable de los filósofos presocráticos en español. Existieron las traducciones de García Vaca y Llanos que no satisfacían esta necesidad por completo. Pudieron destacar las traducciones de Kirk y Raven. Sin embargo, hasta en 1970 se publicó la traducción más valiosa de los 3 volúmenes de los filósofos presocráticos. Esa traducción presenta textos acompañado de introducciones y notas explícitas. Aunque la traducción en general es confiable, existen algunas inconsistencias y grados que pueden generar confusiones acerca de los textos presocráticos. Por lo que, para concluir, se podría decir que el objetivo de Alberto Bernabé con su libro es acercar los textos presocráticos de manera más acertada al público en general, generando un valor literario en el cual se puedan establecer relaciones entre lo que quisieron decir los autores presocráticos y lo que quiere él exponer acerca de ellos en esta actualidad. Sin más por este video, les agradezco la atención, que se tomaran el tiempo de ver el video completo y los esperamos en el próximo video.